Regálame un segundo. Listo, muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando ahí? Ahí sí, profe, lo escucho. Vale. Vale, muchas gracias. Es que era mientras estaba comenzando a grabar. Bueno, vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos todos, todas, a esta sesión de Laboratorio 2 de Fundamentos del Diseño. Nos encontramos reunidos hoy con las fichas de desarrollo publicitario de el Centro de Tecnología Agropecuario, CBA, SENA Regional Cundinamarca, Mosquera. El día de hoy, pues vamos a continuar con la segunda sesión de laboratorio en fundamentos del diseño para estas fichas que requieren en este momento estas instrucciones. Según lo que veníamos trabajando en la sesión pasada, pues tuvimos un recuento respecto a el manual de marca que es indispensable crear pues para estas empresas que estamos trabajando o que tenemos como base. Habíamos encomendado una actividad la sesión pasada con respecto a investigar eh, pues elementos que podíamos identificar de alguna empresa o alguna de esas marcas que maneja esa empresa para empezar pues a determinar esos elementos que hacen parte de su identidad corporativa, ¿no? En función al logotipo, en función a la tipografía, en función al color, al diseño, algunas piezas gráficas que podamos ir determinando y que nos ayudan a identificar cuáles, digamos que son esos lineamientos que se han construido de manera corporativa para identificar la marca y hacer mucho más efectiva la venta pues a ese público objetivo al cual se quiere llegar. Ya les voy a dar la palabra, voy a empezar haciendo una exploración pues de unos productos que escogí, hacia lo cual pues no vamos a profundizar demasiado, solamente vamos a dar una pequeña introducción y ya nos vamos a centrar en lo que nos corresponde hoy sobre el estudio de los fundamentos del diseño de Wishios Wong. Entonces voy a comenzar con esta investigación, pues traje acá Bavaria. Voy a empezarles obviamente, y claro, es importante aclarar que esto lo vamos a usar con fines netamente académicos de estudio para identificar aquellos elementos que nos permiten reconocer la marca y asimilarla en función pues a lo que ella nos quiere vender. Entonces, vamos allá. Me permiten, por favor, voy a compartir mi pantalla. Mm, acá. Sí, sí, están acá. Bueno, muy bien. Entonces, la marca en este caso que hemos identificado es Bavaria. Este es el logo de Bavaria. Nosotros habíamos identificado la vez pasada esos tipos de logotipos con los cuales nos podemos encontrar. La idea es como ir identificando a qué nos encontramos, con qué nos encontramos en ese momento. Em, Esta es la página web de la empresa. Como ustedes pueden apreciar, está dividida pues en cada uno de las secciones que permiten conocer parte de la empresa y de las marcas que maneja. La identidad corporativa debe contemplar los objetivos iniciales de la empresa, la misión, la visión, la historia, la operatividad. eh,
quiénes son esos clientes, quiénes son esos emprendedores que trabajan con la marca. Eso también hace parte pues de ese estilo que empieza a construir, de esa identidad que va a permitir a representar a la empresa. Y bueno, vamos a centrarnos acá en las marcas que trabaja Bavaria. Tiene todas estas, como ustedes pueden apreciar. Cada una de ellas tiene construida una identidad de marca, que es la que nos va a permitir identificarla en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Vamos a ver una por encima, por ejemplo, esta de Club Colombia. Vuelvo y repito, estos ejemplos son netamente con fines académicos. Así es como presentan el producto, la marca. En este caso, pues hace parte de un logotipo, sí, que se caracteriza pues por la representación de la tipografía, es decir, el nombre, en este caso, de la marca que es Cerveza Club Colombia. Vamos a explorar un poco de pronto el trabajo que ellos tienen en redes. Vamos a ver si me deja mostrar para que ustedes vean pues cómo es ese desglose del comportamiento de la marca en diferentes plataformas, cómo sería lo ideal mantenerlo para que se conserve esa identidad corporativa, ¿no? Cómo es adaptativa la publicidad que digamos, trabaja en función pues a alguna categoría en específico, sí, o alguna em, a eventualidad publicitaria que se pueda presentar. Aquí vemos un poco la construcción y esa línea gráfica, cómo se mantiene desde la identidad corporativa de la empresa, que es la marca como tal, Bavaria, ¿sí? Cómo evoluciona y aún así al trabajar con diferentes marcas, pues tiene su elemento esencial que como vimos la sesión pasada, se construye desde la conceptualización, si desde el concepto, que en este caso pues no necesita ir más allá a la fenomenología estética, sino que se va a quedar con solamente la sistematización del producto y que es mucho más efectivo pues cuando se trata de ventas en este caso. Así es como se ve. Quería como mostrarles en función de la imagen cómo se empieza a representar en estas plataformas, ¿cierto? Sin perder el concepto esencialmente. Así por encima vamos a ver algunas publicaciones. ¿Sí? La tipografía, la posición de los elementos, la necesidad comunicativa, ¿sí? Digamos que la construcción estilística en función de los elementos, de los colores, de las texturas, de la composición de las piezas gráficas, que es lo que ustedes deben empezar a analizar en la construcción pues de esas piezas que tienen que empezar eh, a idear para esa marca que están trabajando, ¿cierto? La tipografía, mira cómo maneja una línea estética en cada una de las piezas gráficas que propone sin perder la esencia del concepto, que es lo más elemental. Me interesa que empieces a explorar cómo está construida la pieza gráfica, así cómo empieza a determinar la ubicación de cada elemento, ¿sí? El producto en este caso lo voy a ocupar en un tercio, que eso ya lo vamos a ver en composición y color la próxima sesión. Pero como para que te vayas haciendo una idea de la forma en cómo lo construyes, en cómo lo manejas, en dónde puede ubicarse ese elemento. Uy, Dios mío, creo que ingresaron Maestra muchas Judith, personas. qué pena, es que hay muchas personas en sala de espera que están esperando el ingreso. Vale, muchas gracias. Ya Gracias. reviso. Por eso siempre les recomiendo, si son tan amables, de ingresar en los horarios establecidos, porque no puedo ver a ver quién está acá. Mm. Regálame un segundo, entonces vamos a hacer una pausa ahí porque no me deja ver desde el otro dispositivo. Ya no me aparece nadie más en la sala. Bueno, espero que no haya dejado a nadie por fuera, pero no me aparece nadie más en la sala. ¿Listo?
Bueno, estábamos viendo esta publicidad. Mira la tipografía, cómo la mantiene en cada una de las piezas. Permíteme que creo que deje de compartir. Ay, no, creo que ahí estoy. Sigo ahí, pero no puedo ver desde acá. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Ya iban señora. ingresando. Vale, ok. Eh, Miren cómo juegan, por ejemplo, con el color de la tipografía, pero esos colores deben ir establecidos desde el manual de marca, eso es muy importante. Como habíamos dicho, es adaptativa, sí, puede tener campañas especializadas, puede tener secciones especializadas, pero en esencia el concepto pues no se debe perder, ¿sí? La línea gráfica está marcada pues por unos colores que se establecen, por unas texturas que se establecen, por una posición en la composición de cada elemento y eso es vital a la hora de esta construcción. Vamos a ver otro producto. Vamos a ver si, bueno, es que aquí no lo muestra solamente en Twitter y en Facebook. Entonces, por ahora, pues vamos a trabajar solamente con la plataforma de Facebook. Águila, por ejemplo, es otra marca que conocemos también de Bavaria. Así es como la presenta desde la página tratando pues de impregnar de esa identidad corporativa que no se pierde en función pues de la empresa, sino que también la conserva como identidad dentro de todas las marcas que maneja. Esta es su presentación, por ejemplo, miren aquí está el banner, digamos que su estilo es un poco más colorido, en este caso, como lo construye, trabaja a partir de colores complementarios y es un poco más saturado el color en este color y es el color en esta marca y eso hace parte pues de la identidad que empiezas a plasmar en cada una de ellas. Vamos a ver, parece que la marca está presentando como una actualización en la construcción de su estética, pero pues que eso lo determina aquellos elementos desde el principio que no se deben perder y pues obviamente eso lo sabemos que la marca acá es muy importante que trabaje a partir de esos colores primarios y desde ahí construya todo. Eh, Tiene digamos que variaciones y eso lo puedes hacer, pero mira, por ejemplo, cómo maneja el pie de página, en este caso, todas las publicaciones que vimos acá, por ejemplo, mira, para que lo entendamos de esta manera, cómo no pierde esa posición, esa construcción de los elementos. Y, por ejemplo, acá mira el pie de página, ¿sí? Lo conserva tanto en la marca Club Colombia como en la marca de Águila, ¿sí? Y eso es importante y por eso es vital que se empiece a hacer la construcción del manual de marca para empezar a determinar organizativamente cada elemento dónde va a ir ubicado. Miremos otra marca a ver cómo lo maneja. Mm, por ejemplo, eh, esta es como de, bueno, miremos Corona, ejemplo. También la vamos a ver en la red social en función de determinar esto se parece un poco más a la estética de pronto de club, aunque tiene sus diferencias principales. La marca, cómo lo presenta en este caso, y cómo marca esa relación desde la empresa distribuidora, que en este caso es Bavaria.
digamos que esto tiene una connotación un poco más independiente, una construcción de marca mucho más independiente. Esto funciona ya más en la distribución, pues esto hace parte de su construcción estética. Mira, ni siquiera en algunas fotografías introduce el logotipo, ¿sí? Es solamente ya lo estipulado en la composición, en el estilo visual, en el concept art de cada una de las fotografías que hacen que se relacione directamente con la marca. Eh, es otro ejemplo de cómo lo construyen, pero mira que todas están bajo una misma línea estética, bajo una misma línea gráfica, ¿sí? Como esa sensación de relajación, de tranquilidad, de conexión con la naturaleza, de bellos atardeceres, de bellos paisajes, ¿sí? Todo es armonía, todo es tropical, todo es la vida en su mayor esplendor. Entonces, mira, por ejemplo, esta marca lo tiene absolutamente claro y ni siquiera requiere el uso constante del logotipo en cada una de sus publicaciones. Entonces, eso es como para que ustedes empiecen a pensar, ¿sí? El por qué, la ubicación y em, la definición de la estructura desde esa propuesta de manual de marca que hace parte pues, de la identidad corporativa de ese proceso que se está trabajando. ¿Vale? Entonces, muy interesante esta propuesta de Corona, me parece bellísima a mi punto de vista a nivel publicitario. Se siente refrescante, se siente amena, se siente cálida. Sí, miren, la luz hace parte pues de su construcción visual. Y es en ese indispensable, ¿no? Ese tipo de publicidad que busca digamos que a través de simbologías, ¿sí? O de pronto también de mensajes directos o mensajes indirectos, ¿cierto? O estrategias desde la psicología del estudio del target, ¿sí? Puede identificar cuál sería su mejor estrategia para llegar al consumidor, ¿sí? Y precisamente de eso se trata, ¿sí? De una búsqueda muy minuciosa de aquellos elementos que tú quieres destacar, que hacen parte de la conceptualización de esa idea y que te van a permitir pues llegar a ese público de manera más efectiva. ¿Listo? Muy, muy interesante esta propuesta de Corona. Vamos a ver una más de las marcas con las que trabaja Bavaria. De pronto la presentación de póker, que mira que la divide en póker roja y póker dorada. No obstante, no pierde esa esencia desde la empresa y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer esa construcción de marca. ¿Listo? Creo que está un poquito pesado. Ahí está. Vamos a ver el trabajo que hacen en Facebook de la marca de póker. Miran estos otros colores. Entonces, desde el banner está el color rojo, ¿sí? Que en este caso es adaptativo, ¿sí? Pues hace parte pues de una campaña en función pues de este evento. Mira, sí, es adaptativo, como te digo, no requiere que tú hagas, digamos que tu construcción corporativa desde una tendencia, porque es muy innovadora y todo el tiempo se está transformando. Entonces, es claro que eso hace parte de tu concepto, pero no puede estancarse de pronto en una moda, no puede estancarse pues en un momento específico, sino que va a permitir una reinventarse la marca, sí, va a permitir sacar algunas campañas especiales precisamente pues para que se adapte a ese momento. En este caso pues lo hace con esto de RBD, creo que sí, eso es de esa serie televisiva que salió hace unos años desde la televisión mexicana. Entonces mira cómo póker como para
pues adaptarse a este evento, a esta eventualidad, ¿cierto? Y diseñar, pues digamos que su propuesta desde este momento, pues hace toda esta construcción ilustrativa muy interesante que puede llegar al sentimiento de pronto de mucha audiencia y que va a invitar de manera simbólica eh, a consumir ese producto porque se preocupa por mis intereses, porque se preocupa por mis gustos, porque se preocupa por los gustos pues, de un colectivo, ¿cierto? Y eso es vital empezar a determinar. Entonces, mira como este diseño, este sí mantiene en Corona porque debe ser como una, pues una alianza de distribución, entonces pues no puede entrar Bavaria a impregnar su marca con esta empresa, sino que simplemente funciona pues como aquellos apoyos entre identidades, bueno, entre marcas en este caso. Esta sí sigue manteniendo el pie de página, mira que le exige Bavaria como empresa y que lo ata a su propiedad, ¿cierto? Y que lo identifica como una de las tantas marcas que trabaja Bavaria. Sí, míralo, acá está. No, no lo pone gris como en los otros ejemplos que lo vimos, porque míralo acá que lo maneja como con ese gris, la tipografía eh, es la misma, solamente que hay unas, digamos que transgresiones en función al color y en función a el tamaño. Eso pues lo determina cada una de las marcas. La idea es que haya una consecuencia y una continuidad de lo que se viene trabajando para que sea más fácil identificar y generar una recordación. ¿Listo? Bueno, vamos a parar esto que faltaba como complementar con lo que habíamos organizado. No sé si de pronto haya como algún voluntario que quisiera o que haya investigado algunos de estos elementos que identificó en alguna marca para que levante la manito si quisiera participar o si no, pues lo dejamos hasta aquí porque tenemos todavía toda la guía de diseño que trabajar. ¿Hay algún voluntario? Bueno, vamos a cerrar aquí estas marcas. O voluntaria que quisiera participar. Bueno, recuerden que yo les recomendé que las actividades que se solicitaban eran parte de la dinámica de la sesión, entonces es muy vital que ustedes asuman este compromiso y que lo hagan pues parte de su proceso. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a comenzar ya con la sesión de fundamentos del diseño Wisius Wong. Hoy vamos a aprender la base, que es lo que nos va a llevar posteriormente ya al trabajo técnico sobre el software. Sin embargo, voy a como a introducirlo también, voy a pasarme a Illustrator en la última parte de esta presentación para cerrar pues sobre la importancia de conocer estas generalidades de los fundamentos del diseño. Permítame un segundo que necesito acá, no puedo ver lo que estoy presentando, entonces quisiera... Ya, por acá sí lo puedo ver y acá no. Bueno, listo. Entonces, fundamentos del diseño, sesión 2. Primero vamos a tener el desarrollo técnico. Voy a compartir las generalidades. Recuerden que el día de hoy vamos con fundamentos del diseño Wisius Wong y ya para la siguiente sesión vamos con tipografía y psicología del color. Les va a servir muchísimo esa sesión. Bueno, entonces lo primero que necesitamos
repasar es precisamente el porqué, o bueno, la base de estos elementos. Ay, regálame un segundo. Ay, me voy a mutear un segundo. Ya estoy con ustedes. Ay, Dios mío, tengo problemas hoy con esta. Vale, listo. Entonces, bueno, porque es importante este crítico, pedagogo, escritor, pintor, conocedor del arte, pues bueno, es una de las figuras claves del panorama artístico de Hong Kong de la segunda mitad del siglo XX. Y escribió pues algunas teorías en función al pensamiento sistemático del diseño, que muy poco tiene que ver con la emoción y la intuición. Eh, Se fundamenta pues en encontrar soluciones apropiadas y funciona para entender la sistematización del proceso de construcción de un diseño, ¿cierto? Hace una categorización y una división. Yo les invito a que consulten pues todo el material de fundamentos del diseño de Wilson Wong. Lo pueden encontrar fácilmente googleando, pueden buscar el material, se llama así tal cual, Fundamentos del Diseño Wilson Wong. Lo encuentran en PDF, descargable, muy fácil de encontrar. Si quieren, yo se los replico ahorita por los grupos de WhatsApp, una vez terminada pues esta explicación, porque no puedo enviárselos por aquí por la llamada, no me deja añadirles elementos, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a concentrarnos en la primera parte, donde nos hace una división por elementos, ¿sí? Trabajamos a partir de los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los elementos prácticos, ¿vale? Lo primero que vamos a analizar, mira, que siempre me manda acá, es los elementos conceptuales, ¿sí? Que son aquellos imaginarios, pero que son la base de todo lo que viene después, ¿sí? No son visibles, los elementos conceptuales no existen de hecho, sino que parecen estar presentes ahí. Y son cuatro: el punto, la línea, el plano y el volumen. Que hago acá para que pueda ver. Ay, Dios, quiero mover. Vale, entonces estos elementos conceptuales tenemos el punto, la línea, el plano y el volumen. ¿Listo? ¿Qué es el punto? El punto indica posición, no tiene largo, ¿sí? No tiene largo, perdón, ni ancho, ¿sí? Es un punto, solamente un punto. No ocupa una zona del espacio, no obstante, es el principio y el fin de una línea y es donde donde dos líneas se encuentran. Eh, entonces, pues es la base y el principio de esa construcción de diseño. Luego del punto viene la línea, ¿sí? Y la línea se genera cuando un punto se mueve, es decir, hay un punto aquí y ese punto se ha desplazado, inmediatamente genera ese desplazamiento, se construye la línea, ¿sí? Es decir, su recorrido se transforma en una línea, ¿sí? La línea esa sí tiene un largo y también tiene un ancho.
y está limitada por puntos que hacen parte pues de los bordes de un plano, ¿vale? Entonces, ese punto cuando tiene un recorrido, se convierte inmediatamente en un elemento conceptual denominado línea. ¿Listo? Luego viene el plano. El plano es el recorrido ya de esa línea, ¿sí? En un movimiento que puede ser en una dirección distinta a la suya, o que puede ser intrínseca también. Un plano sí tiene largo y ancho, pero lo que no tiene es grosor, tiene posición y dirección y está limitado por esas líneas que se definen los límites extremos del volumen. Está el volumen, que ya es el recorrido de ese plano. Mira cómo es consecuente uno de otro, ¿sí? Entonces empezamos primero que tenemos un punto sin lugar, sin largo, sin ni ancho, ¿sí? Ese desplazamiento de ese punto es el que nos va a llevar a la construcción de la línea y luego el desplazamiento, el movimiento de esa línea nos lleva al plano, ¿sí? Que no tiene grosor, pero cuando ese plano se desplaza en movimiento también, lo que genera es un volumen. Ese volumen sí tiene una posición en el espacio y está determinado por distintos planos. No obstante, en el diseño bidimensional el volumen es ilusorio. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es la base de los elementos conceptuales. Nuevamente repito, tenemos el punto, la línea, que es el desplazamiento de ese punto, el plano, que es el desplazamiento de la línea, y el volumen, que es el movimiento de esa línea, ¿vale? Eso es lo que tenemos con el volumen. Luego ya vienen los elementos visuales. La línea visual no solo tiene un largo, sino que también tiene un ancho. Además de eso, presenta un color y presenta una textura que quedan determinadas por materiales que usamos y por la forma en la que usamos. Forma parte más prominente del diseño porque son los que realmente vemos, ¿sí? Es decir, tú no ves el punto, ¿sí? Que es el inicio de la construcción, no lo vas a poder ver, es invisible. La línea, siempre y cuando se logre cerrar, es decir, siempre y cuando logre dar una forma, ya tiene una constitución visual. De lo contrario, también termina siendo invisible. El plano tiene una posición y tiene una dirección que está delimitado por las líneas, pero aún así sigue en ese extremo de la invisibilidad. El volumen en determinada forma es ilusorio, ¿sí? Lo construimos como una forma de ver, pero no hace parte de ese principio visual, porque lo que le da al elemento lo visual, es decir, lo que podemos apreciar, lo que podemos ver, es cada uno de esos elementos visuales, como la forma, ¿sí? Entonces la forma es todo lo que puede ser visto, ¿sí? Ya es cuando concibe ese punto, esa línea, ese volumen y ese espacio, una materialización, ¿sí? Entonces la forma aporta esa identificación principal de esa percepción, si esa forma nos va a dar información sobre lo que es, sobre lo que representa, sobre lo que quiere construir. Bien, luego viene la medida, ¿sí? La medida es otro elemento visual que tienen todas las formas en función del tamaño. El tamaño puede ser relativo, ¿sí? Es decir, en términos de magnitud, o puede ser más pequeño, pero así mismo se convierte en un objeto físicamente mensurable. Sí, entonces tiene una medida, lo visual tiene una medida, ¿sí?
y eso hace parte pues de su peso y de su función dentro de los demás elementos, es decir, de la composición. El color hace parte de esos elementos visuales, que es lo que nos vamos a concentrar en la siguiente sesión. Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en un sentido muy amplio, comprendido no solo en el espectro solar, sino asimismo eh, lo que no es color, ¿sí? Es decir, la luz, por ejemplo, el blanco que es presencia de todos los colores y el negro que es ausencia de color, ¿sí? El blanco y el negro no son colores, son representaciones de la luz, ¿sí? El negro es ausencia de luz y el blanco es presencia de luz. Asimismo, las variaciones tonales y cromáticas que esos ayudan, ¿sí? Es decir, la presencia de luz en un color va a tener una transgresión en la forma de representación de color, ¿sí? No obstante, el negro, el blanco y las escalas de grises que se construyen de ahí están más relacionadas con la presencia de luz en el propio color. Y finalmente las texturas dentro de esos elementos visuales, ¿no? Esas texturas se refieren a las cercanías en la superficie de una forma, pueden ser planas o pueden ser decoradas, suaves, rigurosas o pueden atraer tanto al sentido del tacto como a la vista, ¿no? La idea de un diseñador es trabajar en función de las texturas, de hecho esas texturas le van a pedir, le van a tener una representación un poco más significativa o más realista de lo que quiere representar. Entonces, por eso hace parte de esos elementos visuales en la forma, ¿no? Luego ya vienen los elementos de relación. Estos están en función de la dirección, del espacio, de la posición, de la gravedad, que nos ayudan a identificar también cómo se ve esas formas que construimos. Este grupo de elementos gobierna la ubicación, ¿sí? Es decir, dónde está ubicado el elemento, cuál es la relación entre esos elementos del diseño, si hay algunos que pueden ser percibidos, otros que no son percibidos, cuál es la dirección, cuál es la oposición, ¿sí? En función del sentido del espacio y de la gravedad. Esos elementos son los siguientes. Primero, la dirección, ¿sí? Depende de cómo está relacionado el observador, hacia dónde quieres dirigirlo. Esto es muy importante porque la posición de los elementos va a determinar la dirección de la mirada. Si quieres concentrarte en el centro de la representación o si quieres hacer que haya una lectura de pronto de abajo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, eso lo determinas en la composición, es decir, en la forma en cómo ubiques los elementos y eso hace parte de esa identidad de marca. Luego la posición, mira cómo están relacionados. Se juzga por la relación respecto al cuadro o a la estructura. Aquí está pues hace parte esencial de la composición, como vuelvo y reitero nuevamente. ¿Dónde están ubicados los elementos? Porque dónde están ubicados los elementos va a facilitar o va a complicar la lectura de esa pieza gráfica. Luego el espacio, entonces tenemos pues todo este espacio de trabajo, ¿sí? En función de la posición, en función de la dirección, cómo vas a distribuir ese espacio, que va a ir en cada uno de los, en cada uno de las partes de la pieza, ¿sí? Es decir, la forma en cómo se juega con el espacio. Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio, es decir, si hay un elemento minúsculo, ese ocupa un espacio, cuál va a ser la relación de ese espacio con el otro y cómo van a estar distribuidos en función a lo que se quiere contar, a lo que se quiere transmitir. Así el espacio puede estar ocupado, puede ser vacío, puede asimismo ser liso o ilusorio para sugerir una profundidad, ¿sí? Eh, y finalmente, en esos elementos de relación encontramos la gravedad, ¿sí?
La sensación de gravedad no es visual, sino que es psicológica. Hay que entender el sentido también físico del ser. Tal como somos atraídos por la gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o livianidad, o liviandad, perdón, estabilidad o inestabilidad, o formas o grupos de formas individuales, ¿sí? ¿Cómo vas a jugar con esa gravedad de los elementos? Está ligada efectivamente a la relación entre posición y espacio, ¿sí? Y eso pues me va a ayudar a construir una emoción, una sensación que vamos a entender mucho más cuando veamos esos elementos compositivos en la imagen. ¿Listo? Finalmente, tenemos los elementos prácticos, ¿sí? Son aquellos elementos que subyacen a partir del contenido y del alcance del diseño que se desea proponer. Por un lado tenemos la representación, es decir, cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el ser humano, es decir, pues va a ser representativa. Y hay varias opciones de que sea representativa, ¿sí? Es decir, puede ser muy fiel a la realidad, al paisaje natural, eh, o puede ser ya más estilizada, es decir, puede haber escogido un estilo, por ejemplo, el pop art, ¿sí? Como hace la representación el pop art de la realidad, ¿sí? O el surrealismo o alguna otra corriente o vanguardia artística que desees impregnar en tu propuesta compositiva. ¿Sí? Entonces está esa opción de que sea tal cual a la realidad, por ejemplo, lo que vimos con Corona, ¿sí? Que su estilo gráfico era muy realista, espectacular, ¿sí? Es decir, unas atmósferas absolutamente cálidas, unas atmósferas impregnadas de luz, unas atmósferas naturales, unas atmósferas tranquilas. Entonces, eso hace parte de la representación de la marca que quiere construir, que quiere transmitir eh, pues a sus consumidores. Otro elemento práctico es el significado, ¿sí? Y este les puede ayudar mucho de pronto en la representación del concepto, ¿sí? El significado se hace presente cuando el diseño transporta un montaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un símbolo con el cual representamos la paz, ¿cierto? Ese símbolo puede ser un elemento, que en este caso puede ser la paloma, o puede ser aquel símbolo, ¿cierto?, que nos representa de manera inmediata esa connotación conceptual. Entonces, el elemento pues puede ayudar a llegar a a esa construcción comunicativa. Y finalmente, otro elemento práctico puede ser la función. ¿Listo? Entonces, la función se hace presente cuando un diseño desea servir un determinado propósito, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú puedes tener en cuenta cuando estés trabajando como base los conceptos del diseño de Wizards One. Vamos a dar una revisada por el material. Ustedes lo pueden, es que yo creo que lo descargué acá, por eso no sé si me dejé compartírselos, pues les voy a poner el link de todas maneras. De pronto les funcione. Quién sabe, no sé, porque se me hace que esto es como. Y de aquí me tocaría compartírselos. Pero bueno, está supremamente sencillo y fácil. No, sí, definitivamente no los va a dejar ingresar. Pero ustedes googlean fácilmente el material de diseño. Lo que pasa es que sí son 204 páginas. Entonces ustedes pueden revisarlo con mucho más detalle eh, desde cada uno de sus hogares. Bien, pero lo importante es entender la relación entre ese punto o esa línea, ese plano, eh, eh, esa tridimensionalidad de pronto con la que empiezas a construir, si ese volumen, perdón, con el que empieces a construir para entender pues la forma, ¿sí?
La forma, ¿sí? Hace una clasificación como volumen. La forma también hace una clasificación a partir del color. Esto lo van a utilizar cuando estén haciendo el positivo y el negativo de su logotipo, ¿sí? Por ejemplo, la forma y la distribución del color puede ser una forma blanca sobre un fondo blanco, sí puede ser una forma blanca sobre un fondo negro, puede ser una forma negra sobre un fondo blanco, puede ser una forma negra sobre un fondo negro, y cada una de esas escogencias en la forma y el color, pues va a tener una representación diferente, ¿listo? Entonces, bueno, dependiendo de lo que necesites en la construcción de pronto de ese positivo y negativo, puedes revisar este material y hacer una construcción mucho más efectiva de ese manual de marca. ¿Listo? En función de la forma, sigue acá. Eh, bueno, en función de la forma ya crea, digamos que diferentes patrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un patrón de repetición y reflexión, ¿sí? Cuando la forma se repite y se reflexiona, ¿sí? Es decir, pues tiene como diferentes variaciones en esta construcción. Y todo esto, mira, te ayuda a generar, por ejemplo, texturas, ¿sí? Entonces, pues eso hace parte de los fundamentos de construcción de la línea y todo inicia con el punto, ¿vale? Eh, Esto en función de la forma, de su relación con el color. Luego viene ya hablando de estructura, ¿sí? Cómo es una estructura formal, cómo es una estructura semiformal, ¿sí? Cómo es una estructura informal. Entonces, pues tú ya revisas a mayor profundidad el material y vas haciéndote tu misma representación. Esas estructuras formales, bueno, esos tipos de estructuras se basan acá en las famosas retículas. Yo les contaba en la sesión pasada, les hablaba sobre el diseño de ese logotipo que lo pueden de pronto hacer basándose en alguna retícula y cada una de ellas de pronto les va a aportar una construcción diferente. Pero mira, por ejemplo, una estructura formal, ¿sí? Una estructura semiformal, donde ya se transforma un poquito la representación, una estructura inactiva, una estructura activa, ¿sí? Entonces, esto depende cómo vayas a organizar los patrones dentro de la construcción. Puedes ir generando algunos bocetos base, ¿sí? Dependiendo de lo que quieras construir. Una estructura invisible, una estructura visible. Mira, todos los ejemplos de estructuras que podrías generar. Pero mira, todo se construye con el punto y la línea. El punto y la línea es la base de todo. Estructura de múltiple repetición, módulos y subdivisiones estructurales, ¿sí? Todo esto hace parte pues de los conceptos básicos de diseño, esa construcción de estructuras, repetición y posición, superposición, estructuras de repetición. El manual es muy sistemático, entonces te describe cada uno de los elementos de la forma de construcción. Tenemos acá la similitud, cuando los módulos son similares. Cada uno tiene una desglosión de esa forma de similitud. Es importante entender cada uno de esos conceptos porque de ahí entonces ya empiezas a explorar en el programa, por ejemplo, la sustracción, la extracción, ¿sí? Aquellos todos derivados. Similitud y gradación, estructura de similitud, una estructura con similitud. Será verlo solo por encima porque pues este material se deja a investigación individual de cada uno de ustedes. La gradación de módulos, sí, es un poco ya jugar eh, en ese concepto de gravedad, de pronto con cada una de las formas. Modelos de gradación, sí, acá te lo propone, te lo explica, la estructura de grabación.
la gradación de la forma, radiación, ¿sí? Ya en función de un radio, puedes hacer todo este tipo de construcciones. Estructura centrípeta, radiación y repetición, entonces ya empieza a fusionar, ¿sí? Primero fue repetición sola, ahora radiación y repetición, radiación y gradación, como se ven las dos circunstancias, ¿sí? Entonces, lo ideal es que pues, lo revises y tú empieces a hacer tú como tu propia construcción también en función a los bocetos iniciales, que hagas estos ejemplos, que aprendas a diferenciar de pronto esos ejercicios de radiación, de anomalía, ¿sí? Anomalía cuando hay un elemento que se diferencia de los demás, que vienen ya con una serie constitutiva, eh, la anomalía. Entonces, pues digamos que están todas estas opciones de diseño. La idea es que según el concepto de tu marca, tú aprendas a identificar qué elementos de pronto de estos te podrían ayudar a la construcción de tu propuesta. El contraste lo puedes hacer por luz o lo puedes hacer también por color, ¿cierto? Estructuras de contraste, dominación y énfasis, bueno, todo el material que tú puedes encontrar ahí, la concentración, cuando concentras de pronto algún elemento, alguna parte del elemento, no solo en su forma, sino de pronto sus modelos de estructuras, si vas a concentrar todo hacia un lugar, hacia dentro del espacio, ¿sí? Eso hace parte pues de la construcción, la textura, ¿sí? Lo ideal es que como diseñadores pues construyamos cada una de las texturas que que las que se quiera diseñar pues esa propuesta visual. Collage, textura táctil, luz y color en la textura táctil. Sí, aquí está pues todo ese manual, por eso pues se los invita a que lo revisen con mayor profundidad, pero pues digamos que lo esencial son esos elementos iniciales que proponemos acá, ¿sí? Los elementos conceptuales, que ya lo vamos a ver ahorita en el programa, esos elementos visuales, ¿sí? Esos elementos de relación y aquellos elementos prácticos, ¿sí? Que ayudan pues a la construcción de lo que se quiere transmitir. Entonces, mira, vamos a abrir una ventana de Illustrator. Yo les voy a recomendar, porque todavía creo que no tienen acceso a... vamos a ver si todavía funciona, porque las páginas todavía... Claro, es importante aclarar que esto que vamos a compartir el día de hoy también se hace con objetivos académicos, ¿sí? No queremos usar esta plataforma para fines privados, sino solamente como recurso académico y que lo vamos a usar para ello. Entonces, es esta página, ¿sí? Se llama fotopea.com y es un software gratuito que ustedes pueden usar desde la web, ¿sí? Y es muy interesante porque él trabaja como si estuviera, atravesado pues por varios software de la suite de Adobe. Ellos son Photoshop e Illustrator y bueno, este también Adobe XD. Entonces, pues digamos que si todavía no tenemos acceso a la suite de Adobe y necesitas empezar a generar ese diseño de logotipo, pues digamos que esta página te puede ayudar. Funciona como en Illustrator también, entonces le das acá nuevo proyecto
le cambias aquí el nombre, ¿sí? Todo lo que necesites, vas guardando. Es muy interesante porque te permite exportar en PDF, te permite exportar en punto Photoshop o en punto Illustrator. Entonces, es muy interesante por eso. Mira que el software es muy parecido al software de Adobe, pero es una suite gratuita. Entonces, pues es una opción que te ofrezco únicamente con fines académicos. Es muy elemental que recalque esto. Seleccionas el tipo de espacio de trabajo con el que vas a trabajar. Entonces aquí puedes diseñar, por ejemplo, tus piezas gráficas, ¿sí? Puedes traer imágenes y estas son todas las herramientas con las que trabaja. Si comparamos los software, por ejemplo, este es el software de Illustrator y este es el software de Photopea. Mira las herramientas de Illustrator y mira las herramientas de Photopea. Photopea se queda pequeño, es evidente que obvio se va a quedar pequeño, pues porque es un software gratuito donde conjuga tanto Illustrator como Photoshop. No obstante, te va a facilitar muchísimo el trabajo también. Entonces, pues es una opción si de pronto no estamos como familiarizados todavía con la suite de Adobe. Pero este ejercicio solo lo voy a hacer como para eh, tratar de poner en práctica lo que estudiamos el día de hoy, ¿sí? Ponerle punto, línea, plano y volumen, que son aquellos elementos conceptuales. Vamos a ir viendo cómo le vamos a ir dando forma, ¿sí? Entonces le doy aquí crear, ahí me creó un espacio de trabajo. Bien, entonces miren, vamos a empezar con el primer elemento conceptual. Yo voy aquí a ver si de pronto me deja partirme. Bueno, Photopea, recuerden, tienes varios elementos acá con que trabajar. Listo. La próxima sesión voy a pronto, esto también trabaja por capas, entonces lo ideal es que tú vayas creando una capa tras otra. Entonces, mira, ya creé una capa ahí, la idea es que pronto si no te sirve esa capa, pues la elimines y crees otra, ¿vale? Esa es la idea de cuando estamos trabajando con estos programas, que tú hagas una construcción por capa. Entonces, mira, viéndolo en función del diseño de Wishes One, tenemos un punto. Sí, este va a ser el punto, sino que lo ideal es que no lo haga con este, sino que lo haga con un vértice. Voy a eliminar, voy a crear otra capa. Mira, aquí está la capa. Entonces, mira, ese es el punto. Cuando ese punto, ¿sí? Se desplaza, míralo acá, cómo lo estoy desplazando, ¿sí? Entonces, este punto inmediatamente deja de ser un punto y se convierte en una línea. Ay, no me acuerdo exactamente cómo es, pero espera. Entonces, aquí ya tengo una línea. ¿Y cómo le doy? Supongo que así. A ver. Yo pensé que ya le habían como quitado la licencia. Entonces, mira, tenemos un punto. Cuando ese punto se traslada, ¿sí? Entonces tenemos una línea. Entonces, lo que dice es que cuando esa línea se desplaza también, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que se crea. Uy, no, esperemos, acabamos de hacerlo en el programa de Illustrator. Entonces, mira, tenemos acá la herramienta de pluma y es que la herramienta de pluma es la que nos va precisamente a permitir construir esas formas.
¿listo? Entonces, el punto, ¿vale? Tenemos el punto, vamos a compararlo acá con nuestra presentación para ir llevando la lógica de esos elementos. Empezamos con los elementos conceptuales, vamos a darle espacio acá. Tenemos el punto. Cuando ese punto se desplaza, que es esto, ¿sí? Hace esto, mira, es que Photopea tiene algunos detalles que no son cómodos y que solo se pueden disfrutar en este espacio. Ahí tenemos la línea, ¿vale? Mira la línea. Necesito moverla, entonces la voy a mover con esto. Y tengo la línea, le voy a dar un grosor mayor para que veas cómo ese punto se transformó en esa línea. Aún así, la línea sola no es visible, ¿sí? Pero puede trasladarse y cuando se traslada, ¿sí? Entonces empieza a generar puntos de intersección, es decir, empieza a presentar un plano, empieza a construir un plano, ¿listo? Cuando esa línea se traslada, que aquí hay un movimiento, vamos a ver, mira, hay un traslado de esa línea y eso hace que inmediatamente haya una construcción, en este caso, pues del plano, pero esa misma línea se va a trasladar y lo que vas a empezar a construir entonces ya no es un plano, sino que lo que empiezas a construir es un volumen, ¿sí? Esto, por ejemplo, pues lo podemos empezar a cerrar con los mismos trazados, ¿sí? Por ejemplo, bueno, con los mismos trazados. Con este no, porque esto me lo va a empezar a... Mira, entonces aquí tenemos el plano, ¿listo? Y cuando ese plano se desplaza, por ejemplo, en función de la profundidad, ¿sí? Entonces ya podemos, por ejemplo, hacer esto, ¿sí? Y esto ya es empezar a darle la profundidad. Uy, espérame un segundo. Tienes que volver a seleccionar para mover de pronto ese punto que quedó mal. Bueno, ahorita lo acomodamos. Es para entender nada más Entonces, lo voy a hacer. El volumen. Entonces, mira, todos esos puntos, ¿sí? En realidad nos han permitido hacer esta construcción a partir de elementos conceptuales. Esto es lo que no se ve, ¿sí? Esto es como la estructura base y luego entonces tú vas añadiendo elementos visuales a esa construcción. ¿Listo? Esa es la idea de cuando empiezas con un punto, luego hay un desplazamiento de ese punto, se convierte en una línea, ese movimiento de la línea se transforma en un plano y ese desplazamiento del plano nos va a permitir la construcción de un volumen. ¿Listo? Luego de que ya tenemos como base esos elementos conceptuales, entonces vamos a darle una apariencia, ¿sí? Una construcción estética a partir de esos elementos visuales. Entonces, lo primero que podemos de pronto identificar. No sé si puedo aquí transformar, organizar, seleccionar. Entonces, miren, aquí lo que acabo de hacer es que compuse esto. Vamos a ver. Entonces, le vamos a empezar a dar una forma. ¿Sí? Lo primero, cuando tienes una forma, nos permite identificar pues aquel elemento que estamos construyendo. Entonces, mira, por ejemplo, acá, esto ya sabemos que se refiere a una forma
de estrella, ¿sí? Tenemos, ejemplo, un rectángulo, cuadrado, una elipse, ¿sí? Y estas ya son la intercepción de aquellos puntos, ¿sí? El tratamiento de aquellas líneas, la superposición de esos planos, ¿sí? El volumen de esas líneas y de esos puntos. Entonces, eso es lo que ya se empieza a ver en una construcción de la forma. ¿Sí? Entonces, la forma es aquel primer elemento visual que nos permite apreciar la información pues de ese objeto, ¿sí? No, nos determina qué es, ¿sí? Esto es una estrella, este es un rectángulo cuadrado, este es un círculo, ¿sí? Este es un semicírculo, entonces ya vamos identificando la forma. Recordemos que esas formas están en función a la percepción. ¿Listo? Otro elemento visual, por ejemplo, es la medida, ¿sí? Y la medida, pues nosotros la tenemos o la construimos en función al tamaño, ¿sí? Entonces, aquellos elementos que se identifican por su tamaño, ¿sí? Ese es otro elemento con el cual construimos. Tenemos acá, entonces, el tamaño. Vamos a mover este que teníamos arriba. Está aquí el tamaño, ¿sí? También podemos hacerlo de pronto en función de una perspectiva. ¿Mm? El tamaño, la medida. Bien. El color, ¿sí? El color es otro elemento visual que nos va a dar información sobre él. Vamos a ponerle un color. ¿Sí? Entonces decimos, identificamos acá, a quitarle el trazo aquí. ¿Sí? El color hace parte pues de ese elemento visual, quitarle aquí el trazo. Ya ustedes después van a estar pues trabajando sobre el programa, pero pues por el momento para que vayamos identificando aquellas formas, la evolución del punto, de la línea, ¿sí? Si se preguntan de pronto acá cómo hice para unir todo el elemento, pues eso lo puedes hacer de pronto juntando o seleccionando varios elementos y luego le das crear trazado compuesto y ya esto se convierte automáticamente en un solo elemento. Sí, mira, ahí lo tienes junto, por ejemplo, de hecho podrías atribuirle algunas cualidades y ya pues lo demás consiste pues en extraer o en ubicar, ¿cierto? O en organizar aquel elemento. Podrías de pronto organizarlo y enviarlo hacia atrás, traerlo hacia adelante, jugar con la forma, ¿sí? Ya después vamos a ver pues cosas más complejas, pero por el momento en función pues a esos patrones, ¿sí? Las texturas son aquellas que nos permiten identificar la cercanía de la superficie o de la forma. La idea es que tú también construyas pues esas texturas, ¿cierto? Con las que quieres eh, construir o con las que quieres caracterizar esa forma. Tú puedes hacerlo obviamente desde Illustrator. Illustrator es perfecto para crear todas esas texturas, ¿sí? Entonces, pues vas generando patrones, de pronto, para eso tienes que ver el manual otra vez de Wizards One, de pronto patrones de repetición, patrones de extracción, patrones de color, de contraste, sí, dependiendo de todo lo que tú quisieras ir trabajando y construyendo pues para esa textura, sí, eso es lo que vas a ir entonces trabajando, por ejemplo, puede ser sobre la forma, sí. Entonces, puedes ir jugando como con todos esos elementos y generando unos patrones que te permitan a ti hacer tu construcción. ¿Listo?
Pues mira, por ejemplo, este está en función de la repetición, ¿sí? Tú ahí vas a ir dándole ese trabajo de construcción. Mira, se pueden generar algunas texturas desde acá, dependiendo de lo que necesites, ¿sí? Entonces, eso hace parte de los elementos visuales. Luego ya viene entonces la dirección, ¿sí? De esos elementos hacia dónde apuntan, hacia dónde se dirigen, ¿sí? Y es ya empezando a determinar la dirección, la ubicación, perdón, de esos elementos, la posición, ¿cierto? Entonces, este es todo tu espacio, ¿sí? Quiero que seas de pronto como consciente de ese espacio y estos son todos los elementos que vas a tener en él, ¿sí? Entonces, este espacio va a permitir que tú elijas que o que tú pienses que estos elementos van a ir ubicados de cierta manera, ¿sí? Dependiendo de todo lo que quieras contar. Estos son todos los elementos dentro del espacio. ¿Cómo los vas a construir? ¿Cómo vas a hacer que la forma en cómo distribuyes, organizas, construyes, compones, ¿sí? Pues te va a ayudar a transmitir ese mensaje, ¿sí? Entonces, eso lo empiezas a definir desde acá. Entonces, bueno, la dirección entonces me dice que todos los elementos, ejemplo, van a ir apuntando hacia la derecha. Entonces, pues la idea es que tu construcción sea en base a eso. Por ejemplo, mira que estos van en forma ascendente. Yo, ejemplo, eliminaría estos, la dirección de estos elementos pues me lleva hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a ubicar esos elementos para determinar hacia dónde van ubicados? Ahora, la posición, ¿sí? Respecto al cuadro de estructura, ¿sí? ¿Cómo van ubicados? ¿Qué es lo que llevan? ¿Sí? Tienes un logotipo, una imagen, cómo la traes, cómo la construyes. Vamos a ver si de pronto tenemos algunos elementos por acá como para hacer el ejemplo. Vamos a ver si tenemos de pronto algún logo, alguna imagen que podamos usar. Ejemplo, voy a traer varios elementos que encuentre así al azar, aunque creo que yo no tengo elementos acá. Pero miremos a ver qué encontramos, ¿sí? A ver usted como de pronto qué se imagina, cómo hace esa construcción de esa pieza gráfica, ¿sí? ¿Qué tiene en cuenta? Parece que yo quería hacer otras cosas aquí. Bueno, entonces vamos a quitar eso porque se nos fue muy grande esta imagen. Pero usted va a tener diferentes elementos, ¿sí? A eso vamos. Vamos a traer uno de comida mejor, que sea un poco más, ¿sí? Bueno, este nos sirvió. Algunos son... Ay, este tampoco. Qué belleza. Es que algunos elementos son incompatibles con el programa. Entonces tú debes aprender. Este sí. A ver cuál te sirve. Estos son de video. Bueno, mira, por ejemplo, tienes algunos elementos como esto. Obviamente tú tienes que, lo primero que tienes que hacer es ir a ver la identidad corporativa de la empresa, cómo se está manejando, ¿sí? No sé, eso que sea. Bueno, entonces que me traje ahí varios elementos, ¿sí? Tú tienes este espacio de trabajo y tienes todos elementos. Ahí tengo un logo, es un logo de un restaurante. Entonces tienes, mira, tienes esta imagen, ¿m? Tienes un objeto, tienes dos objetos con los que vas a jugar. Supongo que por ahí tienes alguna tipografía que ya hayas diseñado. Entonces la idea es que tú tienes que jugar con la construcción de este espacio, ¿sí? Tienes este espacio, este es tu lienzo, y vas a empezar a ubicar esos elementos dentro del espacio, ¿listo? Pero entonces esos elementos van a tener algunas características en función ya pues de la línea gráfica que has diseñado, ¿cierto? Y es importante, por ejemplo, aquí yo empiezo a organizarlo, esto lo envío detrás para que tengan pues prevalencia de estos elementos, creo que eliminan
un elemento que tenía por ahí, que lo hice. Esto, por ejemplo, es uno de los logos, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Cómo los vas a ubicar? Entonces, mira, la idea pues es que tú obviamente revises primero la identidad corporativa de la marca, ¿sí? Y ya cuando tengas de pronto esa proximidad, entonces ya empiezas a jugar con lo que tengas, ¿sí? De pronto dices como, me voy a jugar con con una pieza acá sólida y le voy a empezar a dar un poco de forma, de dinámica, ¿sí? Porque me gusta el movimiento. Bueno, y no es porque solamente te gusta, recuerda que cada elemento que tú traigas para componer tu propuesta, pues tiene una intención comunicativa que debe estar inmensamente relacionada con la línea gráfica de la empresa y si no la tiene todavía, pues entonces es tu deber como diseñador construirla, ¿sí? Tienes que ofrecer una identidad visual a esa empresa y ya eso es lo que te va a empezar a determinar elementos que tú quisieras agregar en ella, ¿sí? Entonces, las formas, por ejemplo, sí, las líneas, mira el punto, cómo se va transformando, cómo eh, cómo le da forma, ¿sí? Cómo empieza a destacar aquellos elementos. Entonces, todo eso lo vas determinando desde el concepto, pero es que lo que quiero que entiendas es que esas piezas gráficas que tú vas a diseñar acá, se trata precisamente de empezar a organizar esos elementos, de que empieces a determinar qué va arriba, qué va abajo, o cómo le sirve más o cómo le aporta más, ¿sí? Esto a traer al frente, ¿sí? Por ejemplo, sí, recuerda que todas esas piezas deben tener el contacto, es muy importante los contactos, cómo están diseñados. De pronto aquí estuvo muy la imagen, pues puedes jugar como con todos estos elementos, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso, cómo empiezas a determinarlos, ¿sí? Y todo como base de la línea de los conceptos, de los elementos conceptuales, la forma, vamos a ver si tenemos otros que nos haga falta. Los elementos prácticos, los elementos simbólicos, ¿sí? La función de cada uno de esos elementos nos puede ayudar a reforzar esa intención comunicativa. ¿Listo? Eh, Bien, y así es como, digamos, pues tú empiezas a hacer como esa construcción de marcas y decides definitivamente que esa imagen no te puede ayudar a contar, pues entonces pues decides tú, pero es básicamente cómo vas construyendo esa imagen que vas considerando importante para ella, qué es lo que quieres contar, ¿sí? Determinar esos elementos de ella, ¿sí? Las líneas, cómo van a ser, es diferente una línea delgada, una línea gruesa, las formas, los círculos representan de pronto em, una dirección de la mirada específica, si las líneas curvas invitan a la mirada a seguirla, que eso ya lo vamos a ver reforzado mucho más en los elementos de composición que vamos a ver y el color sobre todo, ¿listo? La tipografía, la psicología de la tipografía, que también lo vamos a ver en la sesión entrante. Los eslogan, recuerden, sí, el key visual, sobre todo en función de la construcción imagen versus concepto, sí. Entonces, todos esos elementos que vas a ir integrando acá, pues hacen parte de esos elementos de diseño, ¿listo? Pero entonces, cuando ya vayas a llegar al laboratorio de Illustrator, recuerda como base esos elementos conceptuales dentro del diseño, ¿sí? Entonces, lo más básico, el punto, la extensión del punto, que es la línea, ¿sí? El movimiento de la línea que da resultado al espacio, ¿sí?
y ese desplazamiento del espacio que se construye desde el volumen. Luego vienen otros elementos visuales como la forma, el color, las texturas, sí, que ya son identificables ante el ojo y son los que permiten distinguir, pues, la simbología o el concepto de aquellos elementos integrados a la imagen. Y después de esto, pues ya vienen otros elementos con los que puedes empezar a jugar que te van a ayudar pues esa construcción de la idea inicial. ¿Listo? Esto es básicamente con lo que trabajaremos después en Illustrator. La pluma es elemental para los diseños posteriores que se vayan a hacer, ¿sí? Pero por el momento, como yo sé que necesitan es la construcción de esas piezas gráficas, entonces es elemental que todos esos elementos que ustedes vayan a incluir en la pieza tengan una conceptualización, ¿sí? Y que sobre todo ustedes vayan pensando en la distribución dentro del espacio, ¿sí? Entonces, tengo este elemento, tengo este otro elemento, ¿sí? Para los que tengan el logotipo, pues vayan no tengan el logotipo todavía, pues vayan pensando en aquellos elementos que van a determinar su marca, ¿cierto? ¿Qué les va a ayudar a construir? ¿Qué les sirve? ¿Qué quisieran contar con esa marca? ¿Sí? Cada elemento tiene una justificación conceptual, no está por ahí porque sí. Y cuando ya los tengan identificados, entonces simplemente los traen a un espacio de trabajo y empiezan a jugar con ellos y a determinar cuál es la posición correcta, cuál es su ubicación dentro del espacio, cuál es su extensión, ¿sí? Cuál es su tamaño, cuál es su dirección, ¿sí? Y eso pues ayuda a la construcción complementaria de lo que queremos ver, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo acá ya para cerrar. Creo que yo tengo acá estos de un restaurante. Entonces tú lo que tienes que ir haciendo es primero revisando la línea gráfica con la que viene trabajando. ¿Dónde está esto? Pues la empresa y luego ya empiezas a hacer esa construcción como para mostrar de pronto cómo te puedes adaptar. Ah, mira, tenemos una pieza, ejemplo, una pieza de especial del día del padre para una línea gráfica que se venía construyendo de un restaurante, ¿sí? Se determinaron desde la construcción de la línea gráfica la utilización de tres colores, el amarillo, y esto tiene un número Phantom también. El número Phantom, ya les digo cuál es. Debe estar desde acá. El FFD 700. Cuando hagas la construcción de esa línea gráfica y en la asignación de colores debe estar el número Phantom, que es el número que identifica ese color. La idea es que manejes ese mismo número Phantom, ¿sí? Y luego pues ya con manejo con ausencia, lo trabajo con ausencia de color y con ausencia de color y con presencia de color, que es el blanco y el negro. Entonces, mira, tenemos pues una imagen, tenemos el logotipo, tenemos un mensajito que se quiere dar pues para ese día y los números de contacto, ¿sí? Entonces, el objetivo es que tú vayas diseñando pues cada uno eh, de esos elementos, ¿cierto? A ver, vamos a ver de pronto como para que ustedes...
hay algunos elementos que no me deja abrir desde acá porque seguramente lo tienen como para que se vayan haciendo la línea gráfica. Este es un restaurante de comida típica, entonces venía haciendo una construcción más o menos similar en función a esa línea gráfica. Entonces, por ejemplo, un post como de feliz día del padre es adaptarse pues de pronto a ese escenario, a ese momento, sí, pero que no se salga de la línea gráfica, el tipo de fotografía con el que se va a mover, ¿cierto? Entonces, tienes una imagen, tienes elementos, tienes tipografía, tienes el logotipo. Aquí, por ejemplo, creo que faltó el logotipo. Nos basamos con la parte de atrás del logotipo, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada pieza que tú vayas digamos que a proponer, esto era en función del banner también, de pronto solamente con un logo, con una fotografía, seguía conservando de pronto estos elementos de la línea gráfica, pero entonces la idea es que empieces a decidir cuál va a ser de pronto la opción más idónea para conservar aquella línea gráfica, ¿cierto? Mira, todos van como hacia la misma dirección. Entonces, bueno, tú eso lo vas evolucionando, pero la base de la identidad corporativa, de la línea de marca, entonces eso no se debe perder. Por eso no quiero dejar la tipografía, de pronto que pueden aparecer otras, las puedo evolucionar, pero ojo, eso debe quedar estipulado desde el manual de marca. Sí, entonces, la idea que se empiece a construir de pronto todas en función a esa propuesta, entonces, la composición es precisamente extender ese punto y empezar a hacer esos diseños que me van a permitir ubicar en el lugar correcto del espacio todos esos elementos que se quieren construir. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta aquí. La idea es que ustedes vayan a mano, ¿sí? Escogiendo los elementos con los cuales van a hacer la construcción de sus piezas. Recuerden que con la ficha que tuve sesión el día pasado que les dejé la grabación porque no se conectaron mucho, entonces ellos ya tienen que entregar los bocetos y las piezas gráficas. Entonces primero dibujan, ¿sí? Primero a mano hacen la construcción de la pieza gráfica y luego sí ya la trasladan pues a los vectores, que es el objetivo de esto. No sé si ya hayan tenido un laboratorio de Illustrator, porque pues lo ideal es que ya vayan utilizando el software. Eh, si no lo han hecho, entonces les hago la invitación para que vayan explorando de pronto la página de Fotopea, ¿sí? Eh, Al principio les va a sacar mucho la paciencia, pero pues la idea es que ustedes se vayan adaptando, pues vayan trabajando con las herramientas. Por ejemplo, esta es la manito de desplazamiento. Aquí tenemos la opción de formas, ¿sí? Ustedes le dan aquí doble clic o clic derecho y se les despliega las otras formas con las que pueden trabajar, ¿sí? Línea, bueno, el punto, la línea, ¿sí? La idea es que construyas con esto. Para seleccionarla, luego te vas o sea, perdón, diseñas la forma y luego te vas al seleccionador y entonces la empiezas a mover. Yo no sé si con Shift sostenido podrías trabajarlas, puedes seleccionar varias. Aquí también puedes hacerlo con que como si fuera un Photoshop. Lo que pasa es que es integrado los dos. Y Illustrator pues tiene, digamos que una función mucho más de diseño, ¿sí? Más que de corrección de fotografías, que lo tiene un poco más Photoshop, pero Photoshop permite hacer unos montajes ya con imagen más profesional. Pero si hablamos del diseño, del fundamento del diseño, Illustrator es el indicado para esto, precisamente porque trabaja desde la concepción del punto, ¿sí? La línea. Entonces, mira, la idea es que tú con esa herramienta de pluma
pues empieces a hacer el diseño que necesites, o ya lo haces pues con tus figuras geométricas, ¿cierto? Entonces, no, que esta herramienta pues muy básica, ¿sí? Entonces pues les va, entonces miren, ustedes pues van con estos manipuladores, pues entonces van a empezar a trabajar la forma, o si no, pues ya utilizan figuras geométricas mucho más sencillas. Está la tipografía, por ejemplo, seleccionas con esta, pero esta requiere una capa. Cuando les dice como no puedo hacerlo ahí, entonces tienen que añadir una capa. Sí, por ejemplo, el pincel, ¿sí? Se funciona libre. La herramienta de pronto de recortar la mesa de trabajo es muy básica, muy sencilla, pero pues les puede permitir, les puede ayudar a construir eh, esas piezas gráficas, ¿sí? Que ustedes tienen. Entonces, como capas, recuerden que todo funciona aquí como capas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, le dan en crear capa, crear capa. La idea es que las formas aquí en estos programas se construyen por capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta capa voy a dejar el rostro, ejemplo, ¿sí? El rostro. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo cambiar el contorno. Ese es el contorno. El relleno es este, perdónenme, aquí. Listo. Tiene limitado, por ejemplo, la paleta de color. Miren todas las limitaciones que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto quedó en esta capa. Luego le dices que en esta capa voy a tener, la capa no es editable. Entonces, me paro en la otra capa y ahí sobre esa creo la otra figura. Digamos que es un ojito, ¿sí? Este va a ser negro. Esto lo muevo y digamos ejemplo. Yo no sé aquí cómo se mueve por el tamaño. De pronto con este. No es la mesa de trabajo. Aquí le dan no. Entonces, bueno, la verdad es que sí tiene muchos defectos. Lo ideal es que se gestione lo más pronto posible esa suite de Adobe. Ya estamos consultando para de pronto colaborarles, pero ojo, lo que les repito, lo que les comenté la vez pasada, o sea, si se van a especializar en esto, pues lo ideal es que vayan buscando los programas. Entonces, mira, funciona por capas, cada elemento lo vas a dejar en una capa diferente y lo integras. ¿Sí? Es decir, si aquí en esta capa bueno, ahí lo que creaste fue una carpeta, con suprimirlo lo puedes quitar. No recuerdo bien si se deja, no, debe poderse, por ejemplo, a ver, tengo una imagen, sí, mira, ahí está esta imagen, ejemplo, aquí está esta imagen, ahí quedó en esa capa. Luego creo otra capa y en esa otra capa, por ejemplo, traigo otra imagen, sí, ejemplo, cualquiera. Entonces ahí quedó. Aquí estos funcionan por jerarquías. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de dónde esté, pues va a tener prevalencia sobre la otra. Mira, si ubico el árbol debajo del logo, se va detrás, pero si lo ubico por encima, se va a ver delante. Sí, eso es porque funciona por jerarquías. Funciona aquí por jerarquías. No sé, le puedes poner algún efecto de pronto de esos que tenga ahí
Pero bueno, ya tienes, por ejemplo, otro elemento, creas otra capa y sobre esa otra capa vas a traer, otro elemento, los puedes arrastrar, ¿sí? Ejemplo, tenemos el logotipo, ¿sí? Entonces la idea es que tú pues empieces a jugar con todos esos elementos, ¿listo? ¿Dónde van a quedar? Este logotipo va a quedar arriba, va a quedar abajo, ¿dónde? Entonces la idea pues es que tú empieces a trabajar con ellos, ¿vale? Y empieces a ubicar. Entonces esta es una opción pues viable por el momento, si no tenemos todavía el programa, sobre todo porque las herramientas son parecidas, faltan muchas, obvio, son parecidas y les va a permitir pues aproximarse poco a poco al programa cuando ya estemos en Illustrator propiamente trabajando. ¿Listo? Pero la base de esos fundamentos son esos elementos de concepto. Ya para cerrar, vamos a retomarlos. Los elementos de concepto, el punto, la línea, el plano y el volumen. Los elementos de forma, elementos visuales que permiten identificar la forma del objeto o del símbolo, la forma, la medida, el color, la textura. Los elementos de relación, cuál es la dirección de los elementos, la posición, el espacio y la gravedad. Y finalmente, pues aquellos elementos prácticos, ¿no? Por ejemplo, la representación de un elemento, el significado y la función de ese elemento, ¿vale? Eso es la base de esos elementos del diseño. Se sugiere que empecemos a dibujar con bocetos, o por lo menos a escribirlos, ¿sí? Que ustedes cojan una hoja en blanco, una hoja en blanco, y empiecen de pronto, si no puedo dibujarlo, pues lo escribo y digo, bueno, en esta parte va a ir el encabezado, en el centro va a ir una imagen, ¿sí? Pero si lo dibujas mucho mejor, porque eso es lo que vas a transcribir a la pieza gráfica que vas a realizar. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en la próxima sesión del laboratorio. Vamos a trabajar con psicología del color y psicología tipográfica básico, como les mencioné, porque tiene muchos elementos que toca trabajar todavía. Entonces, espérenme antes de que se me vayan, regálenme por favor un segundito para tomar un pantallazo. Voy a tomar un pantallazo aquí antes de irnos. Y ustedes me van contando si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta al respecto o si les ha quedado claro la información. ¿Cuáles son los programas adecuados para diseño? Bueno, nosotros enseñamos, digamos que bajo la suite de Adobe, lo ideal es que ustedes consigan toda la suite de Adobe y los programas son Illustrator, Photoshop, Lightroom, InDesign. Sí, bueno, aunque de pronto si quieren irse como un poco más hacia los planos, de pronto un AutoCAD, pero la base de este diseño es Illustrator. Sí, es como el más importante para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Permítanme, voy acá. No sé si tengan alguna otra pregunta, pueden escribir. Estoy revisando en este momento para compartirles. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. La evidencia de la entidad de marca calificable, está el link para subirla. ¿Cuál evidencia? Recordemos por favor que en los laboratorios no se generan evidencias, ¿vale? Son solamente repasos para lo que ustedes necesitan. Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy
yo les dejé una actividad la vez pasada que era que investigaran cuáles son esos elementos que identificaron en alguna marca. Hoy no participaron. Entonces, la siguiente sesión vamos a comenzar con el desglose de un logotipo. Quiero que traigan sus logotipos, que presenten sus logotipos en función de qué tipo de logotipo es, ¿sí? Y cuáles elementos escogieron para ese logotipo, para ir justificando aquellos elementos. Lo pueden hacer sobre el logotipo o pueden hacerlo sobre una pieza gráfica que ya estén construyendo, porque sé que algunos ya la evidencia ya la deben tener construida, pero sobre la ficha, no sobre el laboratorio, porque sobre el laboratorio no generamos evidencias. Vuelvo y reitero, los laboratorios tienen otra finalidad que no es la explicación ni la generación de evidencias. Los laboratorios tienen el objetivo de reforzar y poner en práctica aquellos conocimientos que necesitan ustedes para reforzar pues su proceso formativo, ¿vale? Entonces, estoy tomando unos pantallazos, regálenme un segundo antes de que ya los suelte. Muchísimas gracias por estar aquí hasta esta hora. Sé que estos horarios son sumamente difíciles y ustedes son unos valientes al estar estudiando en este momento. Estamos aquí para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Vamos a... Aquí puedo tomar un último pantallazo. Permítame un segundo. Toca organizar todo esto. Si no, ya no tengo tiempo. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, nos quedan 2 sesiones de laboratorio todavía. La siguiente sesión vamos con psicología del color y psicología tipográfica. Entonces, muéstrenme, por favor, necesito que ya me vayan mostrando piezas, que me vayan mostrando logotipos, que me vayan mostrando todo lo que tienen, pues para darles alguna apreciación en función de la forma, en función del color, en función de las texturas. Y recuerden que ese es el objetivo, ¿no? Como ya consolidar y hacer una sola composición para determinar la línea gráfica que se está construyendo, ¿vale? Entonces, por el momento, extiendan ese punto, construyan esos espacios, desplacen esos volúmenes y determinen qué elementos van a usar para la construcción de sus composiciones, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta como base el concepto de las marcas, ¿vale? Aparte de este vamos a tener algún otro, que son 4 clases, pero nos darán algún otro. De fundamentos del diseño, no por ahora. Yo estoy apoyando algunas fichas, creo que me voy a quedar con 2. En esas voy a estar como vocera, pero ya con las evidencias sobre el cronograma. Pero sobre el laboratorio no, este laboratorio solo va a tener estas 4 sesiones y pues ya seguirán los laboratorios que requieran y que soliciten ustedes por unanimidad. ¿Listo? ¿Hay algún medio donde nos podamos comunicar con usted para resolver alguna duda? Sí, claro, por supuesto, pueden escribirme a mi WhatsApp 350-230-4276. Únicamente me pueden escribir, por favor, no me llamen, yo no contesto números desconocidos. Entonces, por favor, solamente escríbanme. Yo trataré de contestarles en la menor brevedad, lo dejo por ahí. 350-230-4276 entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿vale? Ese es mi horario de atención para que lo tengan en cuenta. Ya después de las 6 de la tarde no les contesto si no es que estamos en sesión. Entonces, pues aprovechen esos espacios en sesión para de pronto hacerme alguna consulta puntual que tenemos. ¿Listo? Si no, pues ya en horario de 8 a 6 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Vale? No siendo más, voy a cerrar la sesión del día de hoy.
¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario o todo ha quedado claro? Nos Todo vemos en la claro. próxima sesión de laboratorio. Por favor, muy puntuales para comenzar en el horario indicado. Recuerden que vamos con psicología del color y psicología de tipografía. ¿Listo? Hasta luego, feliz noche, que estén muy bien, que Hasta descansen. luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.